curso. Lo recibimos y le damos la bienvenida, aunque a lo mejor no había que darle la bienvenida porque al fin y al cabo está en su casa. Claro. Porque él está ligado a esta casa y a este círculo y a esta comunión desde la cuna, diría yo, ¿no, José María? Desde que mis padres eran novios. Entonces pues hay que recibirle en su casa, que es donde está. La charla de hoy es una charla sobre Tintín y le hemos añadido la pregunta: un carlista, José María, además de licenciado en Derecho, de abogado en ejercicio, de recientísimo campeón de España de remo hace muy poquito tiempo, En el año 73. anteayer, y de los mayores títulos, los mejores títulos que tiene, que son siempre el de padre y abuelo, él se define, y se define bien, como tintinólogo. Él dio una charla hace relativamente poco en el Colegio Notario sobre Tintín, y a raíz de ahí vino una entrevista con un periodista de un diario local, del diario Sevilla, en el que surgió la cosa de que si él era carlista y si Tintín podía identificarse como carlista. Él, como digo, se define como tintinólogo. Sí, que me con la cuna, que se me ha olvidado. Diferenciando al tintinólogo del tintinófilo. Yo no voy a entrar en esa distinción por si lo hace él. Pero desde ese aspecto de tintinólogo, que es el que analiza, estudia y se fija y piensa sobre la aventura del héroe Vergué, desde donde lanzamos esa pregunta, si podemos identificar a Tintín como un carlista. Y eso es lo que no sé si responder, pero sí vamos a plantear, con la inestimable ayuda de José María. Yo ya me callo, decir, como en casi todas las charlas, que al final, si a él le parece bien, abriremos un turno de preguntas, pero preguntas concretas. Abriremos un turno de preguntas concretas, algún dato, alguna fecha, alguna cosa que pudiera hacer, para que luego la tertulia posterior que se haga y que se alargue y demás, ya la hacemos en la cantina y disfrutando de la cantina y en buena compañía. Así que yo me callo ya, te doy las gracias por estar en tu casa, José María, y lo que tú digas será muy interesante. Bueno, hablando de que si yo me considero en mi casa, yo creo que aquí Lozano, Antonio Barrau y yo somos los únicos que hemos visto a Carlos Hugo, a Alfonso Fal y a Aurelio Barrau tirarse en tablada en paracaídas, en unos cursos de paracaidismo. Eso es lo que acredita lo viejos que somos y lo integrados que estamos. Vimos a Carlos Hugo, a Alfonso Fal Macías y a Aurelio Barrau tirarse en paracaídas. Yo estaba presente, yo tenía pelo y llevaba pantalones cortos. Entonces, no tengo que dar ni las gracias porque me considero, pues, estar hablando ante los míos. Yo no me dedico a romper una precisión, yo no hago bolos. Esto es una cosa que me ha venido sobrevenida. Yo no voy haciendo bolos sobre Tintín, sino que yo soy una persona que me gusta Tintín, pero no las 24 historietas. Yo tampoco quiero hablar de las 24 historietas, las 24 álbumes o aventuras de Tintín, porque eso lo tenéis hasta gratuitamente, lo tenéis en internet, en PDF. O sea que tampoco vengo aquí a contar qué sucede desde Tintín no Soviet hasta Tintín y el arte AFA, que es el álbum póstumo. Y por lo tanto, yo creo que no viene a cuento que yo hable del objetivo La Luna o del cetro de Ottokar, aunque habrá que tocar lo que se desprende o lo que pudiera haber detrás del mensaje de Hergé respecto a su personaje Tintín. Por último, no pretendo ser largo en absoluto. Esto es como la homilía de un cura que puede cargarse a la gente siendo largo o siendo corto. Yo a la demanda tengo unas cosas, un mínimo que contar respecto al encaje que detrás de las aventuras de Tintín se reproduce sobre un personaje que pudiera tener un encaje perfectamente coherente con un tradicionalista y un carlista español, aunque este señor es belga, hizo toda su obra en Bélgica y en Francia, y por lo tanto no tiene absolutamente nunca. He dicho que Tintín fuera carlista, he dicho que Tintín sería un carlista, podría haber sido un carlista magníficamente coherente por lo que hay en la obra de su padre, que es Hergé. Así que vamos a empezar
como muy bien ha dicho Gonzalo, una cosa es la tintinofilia, que es los aficionados al coleccionismo de Tintín, que eso está disparado. O sea, Tintín está muy vigente, muy vigente. O sea, un póster de Tintín vale más que un póster de cualquier otro icono que no sea Tintín. Una imagen de Tintín o del perrito Milú, etcétera, etcétera, eso está en los mercados, no de antigüedades, que también, sino en los mercados sin estrenar, eso está disparado porque eso es una marca registrada, está muy bien ejecutado y como está muy de moda, porque hay mucha demanda, pues eso está, la tintinofilia está muy, muy, muy de moda. Y otra cosa es la tintinología, que es lo que yo humildemente me declaro, porque ya vuelvo a repetir que yo no hago bolo, esto surgió porque el Colegio de Notarios, que hay tintinólogos, sabía o me conocían algunos de la Junta del Colegio de Notarios, y José María, tienes que venir, me preparé la conferencia, que no es la que voy a soltar aquí, porque la que solté en el Colegio de Notarios era infumablemente larga, y entonces pues a raíz de eso vino la prensa, me gustó el tema, me hicieron una entrevista extensa de 2 páginas, y aquí pues nuestro querido Gonzalo me dijo, oye mira, como el periodista ha puesto como titular de tu entrevista Tintín un carlista en interrogación, o pudo ser carlista, pues vente aquí y cuentas el porqué. Entonces yo, más que datos, los datos son perfectos. Lo que no son perfectos son las opiniones. Los datos pueden ser acertados o equivocados, pero las opiniones no son ni acertadas ni equivocadas. Las opiniones es un sentimiento, es una opinión, es un pensamiento que tendrá un fundamento para llegar a esa conclusión. Entonces yo lo que voy a dar aquí es más opinión que datos. Y empiezo más o menos. Tintín, de entrada, es el protagonista de historieta de las que más se ha escrito en la historia. La biografía de Tintín es equiparable a la del mismísimo Loren de Arabia o a Jorge Semprún. Jorge Semprún, que fue un ministro de la monarquía de Juan Carlos, del Partido Comunista, pues Jorge Semprún tuvo una biografía muy, muy aventurera. Jorge Semprún fue nieto de don Antonio Maura, o sea, tenía pedigrí, hijo de un gobernador civil de la República, fue partisano en la Segunda Guerra Mundial por los comunistas, militante de carnet del Partido Comunista, expulsado del Partido Comunista, eso para mi criterio lo prestigia, y ministro de la monarquía de Juan Carlos. Pues Jorge Semprún y Loren de Arabia son personajes de los que más se ha escrito en el siglo XX junto con Tintín. Su éxito y su vigencia radica en la mezcla del acontecimiento histórico, de los variados sucesos bélicos y políticos del siglo XX y de la biografía personal de su autor, que es George Prosper Rémy, que nació en 1907 y murió de leucemia en 1983. Este hombre, Hergé, que son la pronunciación de George, y Rémy se lee Hergé, de ahí viene ese nombre, digamos, comercial o nombre artístico de cartel. Murió con 76 años, murió en 1983 y fue dibujante y periodista. Hergé fue desde niño afiliado a los Boy Scouts católicos. Porque ustedes saben que los Boy Scouts tienen la rama católica y la rama no atea, sino no católica o no confesional. Entonces, Hergé fue un militante muy significado de los chicos exploradores, que es lo que significa Boy Scout, católicos de aquella Bélgica, que el catolicismo en Bélgica, de la parte de la rama católica, ya quisiéramos los españoles haber tenido la unción, la seriedad, la formalidad y la profundidad de los católicos belgas, y más en aquella época que todavía no se había descubierto el mapa político de Europa. Pues este hombre queda muy marcado porque fue
un activo militante de los Boy Scouts católicos. Esa actitud, esa vida, esa biografía, como periodista y reportero y como cronista, es la que va a contagiar a su obra maestra, a la creación magistral que hace con el personaje de Tintín. Como dice uno de los grandes tintinólogos que hay en España, que es de una altura intelectual bastante grande, que es Fernando Castillo, dice que Tintín ejercita los mejores de los valores europeos de la época. Los temas que tocan en sus 24 aventuras, en sus 24 álbumes, tienen con la literatura, el arte y la historia, con H mayúscula, unas relaciones y unas recomendaciones que desde el primero al último, si no son constatables, sí son profundamente sospechosos. Tintín es un ejemplo de actualidad. Dice, oye, estamos allá a mitad del año 2024 hablando de Tintín. Tintín. Pues os voy a decir un par de datos. Tintín en noviembre del 2016, un coleccionista pagó, por eso que están viendo en la tele, un original, 1.555.000 euros. Y en 2021, un dibujo de Tintín, concretamente la portada del álbum El Loto Azul, se subastó por 3.175.000 euros. Repito, 3 millones, tiene precio de Goya o de Picasso. Sí. 3 millones, eso que está en la pantalla, se subastó, se pagó por una casa de subastas muy prestigiosa francesa de París, que se llama Art Curial, 3.175.000 euros. El mayor precio que se ha pagado en la historia por la ilustración de un cómic. Tintín nace el 10 de enero de... No, la creación del personaje, no cuando su madre lo pare, sino Tintín nace el 10 de enero de 1929. Es decir, que tiene unos días más, tiene unos meses más de 95 años. Cuando el diario belga, El Siglo XX, que no se llama el siglo XX, se llama el siglo XX en francés, pero como si yo me pongo aquí a hablar francés, pues me echáis porque no sé absolutamente nada. Y se empieza a publicar su primera historia denominada Tintín en el país de los soviets. Si he dicho que nace el 10 de enero de 1929, termina en 1978, con el álbum Tintín y los pícaros, amén del póstumo y después de su muerte, si es póstumo, lógicamente después de su muerte, que no se terminó, que se llama Tintín y el arte alfa. ¿Qué sucede en 1929 que tenga que ver con Tintín? Yo no voy a meterme en internet y voy a decir efeméride de 1929, entonces nos dan aquí las uvas. Pero que tenga que ver con Tintín, pues hay 3 o 4 efemérides de 1929 que nos hace pensar. Uno es que se coincide con las aventuras de Tarzán en cómic. Tarzán también es un individuo, lo voy a hablar de Tarzán, de muy buena familia, hijo de un lord que se pierde en un avión que se estrella, que lo crean los monos, etcétera, etcétera, y también representa unos valores occidentales de filantropía y de ayuda al débil, etcétera, etcétera, que después entraremos en Tintín. Y además de, en 1929, crearse las aventuras de Tarzán en cómic, porque las aventuras de Tarzán son de 1912, lo que es la novela de Edgar Rice Burroughs. También en 1929 nace Popeye el Marino. Parece que estamos aquí contando chistes. Ahora Tarzán y ahora Popeye el Marino y estamos hablando de Tintín. Pues en los Estados Unidos, en la edición de New York Evening Journal, aparece por primera vez una tira cómica con Popeye. Es que el soporte, los medios que más se difundían, incluso los que son mayores de los que estamos aquí, recordamos que en los periódicos, hace 50 años para atrás, pues los periódicos tenían tiras o hojitas de tebeos. Más que después pasó el tebeo a una publicación autónoma y se compraba y se pagaba, junto con el periódico se compraba o no se compraba el tebeo. También se crea cuando nace Tintín,
repito, en 1929 se inventa un país, se crea un país, se llama Ciudad del Vaticano por el Pacto de Letrán. Todas estas cosas tienen que ver con Tintín. O con la época en que Hergé va cocinando al personaje. También se produce en 1929 la matanza de San Valentín. Y José María Font, que tiene que ver con Tintín, la matanza de San Valentín. Pues sí, tiene que ver con mucho con Tintín, porque la matanza de San Valentín la ordena Alfonso Capone. Y Al Capone es el único personaje real, de la vida real, que sale en Tintín. Porque todos los malos y todos los buenos de Tintín, en sus 24 aventuras, todos son imaginarios. Hay otro. ¿Qué? Perdón que le corte, pero hay otro, pero luego le digo. Sí. Pues bueno, me gustaría salir de aquí aprendiendo más. Yo tampoco soy tintinólogo, pero justamente en la ronda de preguntas le iba a comentar que he oído hablar de un personaje nefasto para la historia de España, traficante de armas que, junto con la hegemonía que querían los británicos y los americanos del mar, se encargaron de vilipendiar el submarino de Isaac Peral, que se adelantó 40 años al resto. Entonces este tipo, primero, la prensa estaba comprada, como hoy en día más o menos. Decían que el submarino no funcionaba, esto es falso, el submarino era una maravilla. Perdimos la guerra de Cuba porque de haber tenido 3 de esos submarinos, dice un militar americano que hubiéramos ganado la guerra. El profesor Tornasol también lo comentan, ¿no? Inventó un submarino en una historieta. En una historia, ¿no? Bueno, pues el caso es que este hombre al final no desarrollaron el magnífico submarino de Peral, pero le compramos uno a un traficante de armas de lo más siniestro, que el tipo iba metiendo cizaña entre un país y otro. Oye, que fulano ya me ha comprado a mí. ¿Cómo se llamaba? Es que yo y no me acuerdo del nombre de... Exactamente, no me acuerdo del nombre del personaje ahora mismo, perdón que no me acuerde, y he dejado el móvil en casa porque no tenía batería, pero aparece retratado en Tintín con un nombre ligeramente parecido. Bien, entonces, desde el punto de vista riguroso, no te digo... No te puedo decir el nombre porque no me acuerdo. No te lo Te decir. admito con muchísimo gusto y con muchísima humildad tu puntualización, pero con certeza absoluta, con el nombre de verdad, como un personaje verdaderamente que... Bueno, la ha modificado, es quizás, Alfonso Capone. Bueno, es que el Tornasol es Ernest von Braun. Claro, No cabe la menor duda, pero vamos a llegar después a Tornasol. Claro que se utiliza con nombre y apellido, el único personaje sí, que claro. sale es Al Capone. Todo lo demás, todos los malos y todos los buenos y todos los regulares son ficción. Hemos dicho Tarzán, Popeye el Marino, la creación del Vaticano, la matanza de San Valentín ordenada por Al Capone, y también se produce en 1929 el primer polizón a bordo de un avión. La aviación estaba todavía muy en calzoncillos tecnológicos, como diría un profesor que yo tuve en la facultad, y aparece que haya constancia que es un avión francés que va que cruza el Atlántico hasta Nueva York, y fue el primer avión en donde iba un polizón, como en el cohete de la Tierra a la Luna también va un polizón. Y por último, guarda alguna relación con lo que ha dicho este señor, acertadamente, pues también se produce en 1929 el primer vuelo alrededor del mundo de un Zeppelin, y se cruza por primera vez en la historia el Canal de la Mancha en helicóptero. Bien, ya hemos situado la actualidad de Tintín, el valor que tiene Tintín en el siglo XXI y las coincidencias, 4 o 5 coincidencias que tienen que ver, yo creo, que se reflejan o que se absorben en la producción de Hergé para su personaje histórico. ¿Cómo se llama Tintín? Pues no se sabe. Ahora entraremos en carlismo, tranquilo, que no vengo aquí a hacer una de estos. ¿Cómo se llama Tintín? Pues Tintín no se conoce cómo se llama. Ni siquiera su nombre completo, ni su edad, ni su familia, ni sus padres, ni sus hermanos, si los tuvo, ni el medio, ni la agencia, ni el medio periodístico o la cabecera para la que trabaja y hace los reportes y los artículos, ni de qué agencia pudiera estar vinculado, ni sus aficiones personales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir
esto. Si no se sabe de esto, ¿qué se puede decir de esto? Pues entonces hay que recurrir a las 24 aventuras y llegar a unas conclusiones con el dato, con el soporte, con el fundamento de lo que dice la aventura. Primeramente, Tintín, o mejor dicho, Hergé, parece ser que copia, copia en el sentido sano de la palabra, no es que sea un tunante, no es que sea Pedro Sánchez, con la tesis. Tintín es amigo de un francés, como buen belga, que se llama Benjamin Rabier, que en 1890, bastantes años, o sea, 23 años antes del nacimiento, 29 años antes del nacimiento de Tintín, crea un personaje que se llama Onésimo, que es este que están viendo en la pantalla, que porta un vestuario muy similar. Tintín, una de las cosas curiosas de Tintín es que en las 24 aventuras, menos en una, todo siempre no se cambia de ropa. Independientemente de que las aventuras, si es a la luna, pues se viste de astronauta, si va a Escocia, se pone una falda de escocesa y se viste de escocés, pero eso es para trabajar o para actuar en la aventura que se concreta, pero Tintín está siempre en el ropero de Tintín siempre están los pantalones bombachos, el chalequito celeste, la camisa por fuera con los collecitos, y así está de las 24 aventuras en 23. Aunque el argumento de los álbumes va requiriendo al protagonista el vestirse de cowboy, de militar, de chino, de escocés, de astronauta, en todos los álbumes, a excepción del último, que es Tintín y los pícaros, que usa pantalones vaqueros acampanados, aparece siempre con sus pantalones bombachos. Benjamin Rabier, que fue el que inventó Onésimo, pasó a la historia como dibujante con un icono que todavía está vigente, que lo veréis en los supermercados todavía, que es la vaca que ríe, la inventa en 1890, pues amigo y de mayor edad que Hergé, que se llama Benjamin Rabier. ¿Qué edad tiene Tintín? Tintín parece mayor que un adolescente, pero menor que un adulto. Cualquiera sabe los años que tiene Tintín. Entonces, los autores así, más o menos los tintinólogos dicen que está entre 18 y 20 años. Pero lo más curioso que en los 47 años que dura Tintín, hemos dicho que Tintín se crea en 1929 y termina en el 78, pues todos esos años Tintín no envejece, ni casi, como ya se ha dicho, se cambia de ropa. ¿Qué carácter y qué aficiones tiene Tintín? Pues Tintín es un hombre bueno, un muchacho bueno, buena persona, no tiene vicio, no fuma, no bebe, salvo que en muy pocas ocasiones bebe agua. No parece tener ninguna afición en particular, ni practica ningún deporte, aunque le gustan los paseos por el campo. En alguna ocasión se nos muestra haciendo gimnasia casera y después yoga. Es extremadamente inteligente e ingenioso, tiene bastante más fuerza física de la que aparenta y una increíble facilidad para los idiomas, por lo mismo que está en China, está en los Andes, en Perú, o está en África, y el tío está en el Congo y el tío no tiene ningún problema para comunicarse con los nativos que va conociendo. También es un buen tirador, y después para conducir es un hombre maravilloso, que conduce coches, trenes, aviones, barcos, carros de combate, o sea que es Superman. Tintín es Superman, es un tío muy inteligente. También es muy sensible a la injusticia y capaz de sacrificarse por socorrer a los débiles. Hasta nada menos que un lama, esto es verídico, esto ya un dato, no es una opinión, un lama que se refleja en Tintín en el Tíbet dirá que tiene el corazón puro. Uno de los mejores amigos de Tintín es Chang Chong-yen, un adolescente chino al que conoce en su quinta aventura, la del Loto Azul, y se trata de un alter ego de Hergé, ya que Chang tiene su referencia en la vida de un íntimo amigo de Hergé que se llama Sang
Schongren, un estudiante de la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. Tintín siempre aparece con el mismo nombre, que necesariamente tiene que ser su apellido, porque Tintín no se puede llamar Tintín, se tiene que apellidar Tintín porque todo tiene su justificación. Porque si no, no podría recibir en un correo, en un sobre de correo con sello, en un pasaje, señor Tintín, que hay una escena en una historieta en donde le llega una carta que pone con su sello señor Tintín, luego será, digo yo que será el apellido. Tintín y la casa de Tintín, el hogar de Tintín, pues Tintín viajero, es un viajero impenitente y no tiene sin embargo un verdadero hogar. Desde sus primeras aventuras habita en uno o varios apartamentos sumamente impersonales. De uno al menos se conoce la dirección, que es calle del Labrador 26, porque también aparece en un sobre que pone señor Tintín, calle del Labrador 26, pues entonces ese será el domicilio de Tintín. Bien. Hasta que es una referencia a la ciudad en que se encuentra, que es en Bélgica, en Bruselas, y en Tintín y en el Tíbet se trata también de una carta que le remite Chan, la carta que he hablado, a su amigo Tintín, donde pone señor Tintín, calle del Labrador 26, Bruselas. Así que lo más parecido a un hogar que tiene Tintín es el castillo de Moulinsart. Con el teléfono, os voy a dar una primicia, os voy a dar el número de teléfono de Tintín, eso lo tenéis que valorar. De aquí os vais con el número de teléfono de Tintín, que es, a tomar nota, no vais a llamarlo ahora, 421. ¿Por qué descubro que el teléfono de Tintín es 421? Pues lo descubro porque, operadora, póngame con el 421 de Moulinsart, gracias. Entonces, yo desprendo que el teléfono donde vive Tintín, una vez que se ha ido de la calle del Labrador, esto son cosas anecdóticas, pues es el 421. ¿Y el nombre de Milú? Ay, amigo mío, ya empezaron. Milú, se ha dicho que el simpático Fox Terrier posiblemente deba su nombre a una jovencita que fue pretendida por su creador, por Hergé. Cualquiera sabe si esto es así. Y se cuenta que entonces un desconocido Hergé estaba enamorado de ella y ella se llamaba Marie-Louise Van Kustsen, que lo rechazó, le dio calabaza, no fue fructífero su pretensión, y se entiende que el nombre de Marie-Louise pues viene de esta chica que estuvo bastante enamorado de ella. Ahora vamos a entrar ya en la catedral, en esta estación de penitencia que estoy haciendo en esta casa hoy, pues ya vamos a entrar en la catedral. Vamos a hablar sobre los enigmas de Tintín y vamos a hacer también los encajes que pudiera tener con un tradicionalista, con un carlista, con un miguelista portugués, o con un estuardista inglés, o con un cristero mexicano, o con un bandé, yo no sé nada de Francia, o uno de las bandés de la Francia revolucionaria. Y entonces aquí es donde yo quiero aportar en este acto, como culminación de mi modesta aportación, lo que a mí me gustaría comentar con vosotros. Tintín, o su padre, que es Hergé, es un enamorado, un partidario, un yonki que dirían ahora los modernos, los alternativos, del cosmopolitismo, de la geografía, de la conducción y el pilotaje. Esto no tiene nada que ver con el carlismo. Tintín se muere en tierra, lo pasa cañón, va al desierto, va a la montaña, va a la nieve, va a la selva, va a Oriente, lo recorre todo en bicicleta, a caballo, en camello, en elefante, en moto, en coche, en tanque. Es decir, que es un virguero de la locomoción,
El tío coge los mandos de un tanque, lo mismo coge los mandos de un tanque, que cogen que se monta en un camello y lo maneja perfectamente, como si fuera un caballo de atador. Después Tintín es otro virguero de la navegación, porque en el mar se mueve como él solo, en barco, en balsa, en piragua, en canoa, navega en un ataúd, en los cigarros del faraón se escapa y va con un remo en un ataúd. O sea, que es que el tío podía presentarse en las Olimpiadas de decalón o de triatlón. Eso. El tío es multidisciplinar. En el aire también es otro virguero. Avionetas y aviones. Vamos, que es un piloto aéreo consagrado. Incluso es un astronauta y es un astronauta que maneja un cohete a la luna, nada menos que a la luna. O sea, en la parte selenita. Como selenita, pues llega a la luna, a la mismísima luna, pilotando un cohete espacial. O sea, que esas aficiones que transmite Hergé, las dejan que están ahí en todas sus También Tintín siente una atracción, cuando digo Tintín digo Hergé, siente una atracción por la naturaleza ante una civilización industrial. Esto ya puede tener alguna connotación con nosotros, los tradicionalistas, los carlistas, porque el carlismo nace de unas bases principalmente agrícolas en el siglo XIX. La industria, que no es mala, ni el carlismo ha dicho nunca que la industria ni el mundo de la empresa sea mala, pero la industria, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cría, como la verdina en los tejados, pues cría ideas revolucionarias, nocivas, no de fiar. Entonces, Hergé es un enamorado o es un partidario de la naturaleza y ante la civilización industrial, como más agrícola que industrial. También es un apasionado Tintín por la velocidad y la mecánica. A través de unos maravillosos automóviles que salen en las 24 aventuras de Tintín, sería muy largo decir, pero lleva un Citroën, lleva un Bugatti, lleva un Lincoln, lleva un Ford, lleva un Cadillac, lleva un Morris, un Robert y muchos más, así como buques, lanchas, motoras, ya he dicho, barcas, balsas, ferrocarril, avión, tanque y ahí es nada. El V2, el cohete. El cohete yo creo que es el símbolo de Hergé, el símbolo absoluto de Hergé, es el icono, es como, yo qué sé. La máxima marca de Hergé es el cohete. ¿Y este cohete qué es? ¿Una fantasía? No. Este cohete es un arma nazi. No tiene que ver con el carlismo. Lo digo por si hay aquí algún león de herguelista que no tiene nada que ver. Esto es un arma nazi. Esto se llama, no reídos de mí, el V2, esto se llama Bergentunwaffe 2. Bergentunwaffe 2, que significa arma de represalia 2. Y esto está adaptado a lo civil por un tornasol, el que le da un argumento al cohete es un tornasol que es una especie de Von Braun que coge Hergé y lo mete como personaje constante o abundante en sus aventuras. La imagen, la cara de Tornasol está inspirada en el inventor suizo Picard. Es igual que Tornasol. El V2 fue un misil balístico desarrollado a principios de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, empleado específicamente contra Bélgica y lugares del suroeste de Inglaterra. Fue el primer misil balístico de combate de largo alcance del mundo y el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital, por lo que es el primer objeto artificial en llegar al espacio. Este es el de verdad, no el dibujado por Hergé. Fue el precursor de todos los cohetes modernos, incluidos los utilizados por los programas espaciales de los Estados Unidos y de la Unión Soviética
que tuvieron acceso a los científicos y diseños alemanes. La Wehrmacht alemana lanzó 5.000 cohetes de estos, 5.000 V2 contra objetivos del enemigo, principalmente en Londres y en Amberes, dando por resultado la muerte de un número estimado de 7.250 personas. Los frikis de estas estadísticas vienen de los frikis sobre todo franceses e ingleses, de los frikis de Tintín, donde han hecho por los estudios de la guerra y los archivos militares, etcétera, etcétera, e históricos, que en Amberes y en Londres, con el V2, hubo 7.250 bajas, tanto civiles como militares. El arma fue presentada por la propaganda nazi como una venganza por los bombardeos sobre las ciudades alemanas en 1942. Ahora Tintín se pasa también, le atrae la erótica de la megápolis, y entonces empieza en esos álbumes a trabajar o exaltar las ciudades modernas de la época, donde se coquetea, ahora sí o ahora no, con Chicago, hacia una arquitectura racionalista, y se percibe también como un admirador de Shanghái de los 30 o por Brasilia de los 60. También Tintín siente atracción profunda por el arte, con claros toques a la pintura moderna, a la arquitectura, a la escultura, incluso al muy complejo mercado de las galerías de arte, como se acredita en el póstumo álbum de El Arte Alfa. También por la arqueología precolombina y egipcia, muy de moda en aquellos años 20 y 30, donde todavía hay muchos territorios sin explotar y tantos arqueólogos van descubriendo cosas. También por el coleccionismo de objetos, voy a ser un poquito más rápido, por el cine. Tintín es muy partidario del cine. Se da una erótica del cine presente en las primeras aventuras, en palabras de Castillo, con unas imágenes charlotianas, de Charlot, con gag, donde alguien se cae y produce risa, y no olvidemos a Hernández y Fernández, que se caen constantemente o se pegan de bruces con las puertas o con los agujeros, con las alcantarillas, etcétera, etcétera. También tiene cosas de Alfred Hitchcock, tanto en su primera época, la británica, como la más tardía, tipo la de Atrapa a un ladrón, así como con obras de aquellos años 30, como La bandera de Julien Duvivier, que cuenta la historia de un hombre que comete un crimen en París, huye a Barcelona, se alista en la Legión Española y es destinado al Rif de Marruecos, e incluso también tiene algún parecido con la gran obra de Henry Hathaway de 1934, Los tres lanceros bengalíes. Y siente una atracción por el derecho natural, esto es muy carlista, por el derecho natural, que un moderno, no nosotros, definiríamos como los derechos humanos, y ello en el siglo del compromiso político y de la intolerancia. El compromiso político y la intolerancia de Alemania y de la Rusia de Stalin, repudiando el autoritarismo y defendiendo al oprimido y a las minorías. No nada más que hay que pensar en las joyas de las captaciones, que Tintín se pone de parte absoluta de los gitanos, o el anticolonialismo del loto azul. Tintín odia a los japoneses y ama a los chinos, porque los chinos son los oprimidos y los japoneses son los colonialistas o los imperialistas. Tintín y su creador, Hergé, resultan ciudadanos católicos, es decir, son universales, que es lo que significa el catolicismo. Católico significa universal, pues son ciudadanos militantes católicos y en consecuencia recelan de las grandes administraciones y potencias políticas o sociales de los años 30, sea la Unión Soviética, sean Estados Unidos, sea Alemania nazi o incluso la propia Borduria que construye Hergé como remedio o compendio de la Unión Soviética, y primero de la Alemania nazi y después de la Unión Soviética.
Vamos a parar un minuto y medio en Borduria y en Sildavia, que son países imaginarios que crea Tintín. Borduria es Alemania nazi, cuando lo crea es la Alemania nazi. Al final de su época, en los años 50-60, es la Unión Soviética. Pero Borduria es la Alemania nazi. Cuando aparece Borduria y Sildavia, en el centro de Ottokar, se está aludiendo al Anschluss, que significa conexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Tengamos en cuenta que Borduria es Alemania, Sildavia es Austria, metáforas que servirán con el paso de los años perfectamente también para expresar el tema de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La aversión de Tintín a la Unión Soviética es intensa y feroz, es profundamente anticomunista. Después ha habido, esto no lo tengo aquí yo, después ha habido el maquillaje a los álbumes de Tintín por los políticamente correctos. Entendiendo por los políticamente correctos no a los comunistas, que también, sino, hombre, es que no se puede matar tantos alifantes porque hay unas escenas, unas páginas de Tintín en el Congo que cada viñeta se carga con un rifle 3 o 4 tigres o 3 o 4 panteras. Y entonces ahora eso es como, sí, bueno, esto es como los toros, esos fascistas. Y entonces, no lo digo en la España actual, sino en el mundo actual. Entonces, todas esas aventuras de Tintín están muy intervenidas por las correcciones políticas. Perdona, han quemado hasta el libro en Canadá, es una locura. Es que es absurdo. Así es desgraciadamente. Tintín y Hergé políticamente podrían ser denominados como unos moderados con intensa educación y formación católica. Vamos, que aquí no desentona, aquí sentamos desentonaría. Y decimos moderado en el sentido de que en las 24 aventuras, esto es muy curioso, porque aunque todavía no lo he dicho, a Hergé lo educa un cura integrista, un cura que ese sí que podía ser un sacerdote vasco de los buenos, no de los de Arsayus, sino de los buenos. Lo educa el padre Wallace, que ese sí era muy amigo, porque yo imagino que León de Grel tendría 14, 15, 16, 17 años, tendría sus amigos con los que se iría a jugar a las canicas o a la petanca. Ese sí era muy amigo de León de Grel, el cura Norman Wallace. Pero ahora llegamos, que estamos terminando ya. Tintín, en las aventuras de Tintín, tan católico y con tanto cura padre Wallace, que es el que educó, y con tanto el que educó a Hergé, y con tanto Boy Scout católico, sale un cura en todas las 24 aventuras, solamente aparece un cura, el padre Sebastián, ahí en el Congo, en Tintín en el Congo. Y entonces eso también es otro enigma de Tintín, como un hombre tan católico, tan integrista, tan admirado e instruido por el padre Wallace, ¿cómo es que nada más que saca un cura? Pues saca al padre Sebastián, concretamente en Tintín en el Congo, que pertenece a la producción primaria de la primera aventura. También Hergé es un enamorado por la paz y la defensa de la naturaleza. Nada que ver con el pacifismo, una cosa es ser, todos queremos a la naturaleza, que es como obra de Dios, y todos queremos la paz, nadie quiere el tiro limpio. Pero una cosa es eso, que es positivo, que es una actitud buena, y otra cosa es hacer bandera política principal del pacifismo, que nada tiene que ver con la paz, o con el ecologismo, que nada tiene que ver con la ecología o la conservación de la naturaleza. Y entonces Hergé tiene una vocación por la paz y la defensa de la naturaleza. Se percibe en las historias una vocación por imponer la paz, por la defensa de la naturaleza, incluso están en Bélgica, no están en España, no pueden ser de don Jaime, que está ahí colgado, entonces, ni de don Alfonso Carlos. Tintín es monárquico de una monarquía que es la que tiene en su país, que es la belga, que no sé si será la de Balduino, que coincidió con Balduino de Febiola, o la anterior, la del padre de Balduino, pero se transparenta, se deja caer en la filosofía de la obra, que es profundamente monárquica.
También siente atracción por las sociedades secretas y los grupos de presión. Ya estoy terminando, además que me quedan dos filias y después, muy brevemente, las fobias de Hergé. Atracción por las sociedades secretas y grupos de presión. Hay que tener presente que la masonería está pegando fuerte en Europa en aquella época. En esta época aparecen temas como el tráfico ilegal, el tráfico de opio, el dinero falso, el extraperlo, todo eso sale en Tintín. Por poner un ejemplo, Los cigarros del faraón se trata el tráfico de drogas, pero curiosamente se relaciona con banqueros, es decir, alianzas entre drogas y finanzas, que en ediciones posteriores desaparecen, van maquillando la modernidad y la corrección política, van maquillando el argumentario, por lo menos si no profundo, sí epidérmico, de Tintín. Se percibe una aversión a la sociedad capitalista, que nada tiene que ver con el comunismo. Se percibe una aversión a la sociedad capitalista, a las grandes ciudades industriales, a la vida moderna, a la producción en masa y manipulación de alimentos, que es lo que pasa en Tintín en América. O sea que prácticamente que podía estar aquí con nosotros. Y por último, de las atracciones que siente Tintín o que se desprende de la obra de Tintín, ensalzamiento del héroe. Tintín resume la épica de los cantares de gesta medievales, de la filantropía. En él se aprecian valores de la caballería medieval, cuyos principios u orígenes vienen de la cultura clásica y por supuesto del cristianismo. A ver si, señores, si esto no tiene nada que ver con el carlismo o con el tradicionalismo. Si volcamos las ideas de la Revolución Francesa, que algunos llaman valores, que van a calar para siempre en la sociedad europea y con los años degenerará después en 2 guerras mundiales hasta la actualidad, ya tenemos los 3 conceptos inspiradores de la sociedad europea que Hergé refleja en sus 24 álbumes: los derechos humanos, la filantropía y la libertad. Ahora vamos a pasar, queda muy poco, sobre las huidas, las ignorancias, los desprecios de Hergé en su obra, en sus 24 álbumes. Lo primero que nos llama la atención es que en Hergé, ya le he cogido miedo aquí a este amigo, lo primero que esto en Tintín nada más que aparecen 2 mujeres, con nombre y apellido 2 mujeres, y muñequitas pintadas que son mujeres las murias, esto ya hay que ser muy friki para saberlo, 25. O sea, en las 24 historias de álbumes de Tintín, solamente aparecen Castafiore y Peggy, que es la mujer del general Alcázar. Todo lo demás no sale. Ya ven más mujeres con su nombre y su apellido. Y en alguna bulla o en alguna cena, cuando pasa por un desfile o algo así, aparece una mujer sin nombre. Y aparecen 25 mujeres nada más de los miles de hombres que habrán en una producción tan copiosa. No hay casi mujeres en la aventura de Tintín, más allá de la Castafiore o Peggy. Es decir, una característica llamativa de la serie es la ausencia casi siempre de mujeres, a excepción, por sobre todo, de la Castafiore. Blanca Castafiore es una cantante de ópera italiana conocida internacionalmente como la Ruiseñor de Milán. Su especialidad es el aria, de las joyas de la ópera de Fausto de Charles Gounod. En consecuencia, sus apariciones suelen ir acompañadas de la frase que abre el aria: «Ah, me río de verme tan bella en este espejo». También lo dice en francés, pero yo no lo voy a leer en francés. La Castafiore viaja acompañada de su secretaria Irma y su pianista Igor Wagner. Y en algunos álbumes, sobre todo en los bocetos de El inacabado, Tintín y el arte alfa, Bianca Castafiore muestra una actitud elitista o de un cierto desprecio a quienes no son de su condición. Y Peggy es la otra mujer que sale en Tintín varias veces, que tiene bastante menor impacto que la Castafiore. Es la señora que se casa con el general Alcázar, que él la llama Palomita mía, y en al tomar el poder en San Teodoro, en Tintín y los Pícaros, se va a vivir con él al palacio. Vaya si refresca. Bueno, esto es muy importante. ¿Cómo un tío tan preparado como Hergé, tan
metido en la vida como reportero con tantas relaciones en sus 24 obras, trata guerras menores, tonterías, y las guerras mayores las ignora. Eso sí que es un misterio. Saca la guerra del Chaco, que es una guerra por gases y por petróleo de Paraguay con Bolivia. Una guerra local que duró muy poco tiempo, 2 años, un año y medio, no me acuerdo. La guerra del Chaco le dedicó un capítulo. Y saca el conflicto árabe-israelí, nada que ver con lo que tiene hoy con los pañuelos palestinos, que era también un conflicto muy menor. Pero no hablan ni de la guerra ruso-finlandesa, de la Italia de Abisinia, que pedazo de aventuras hubiera podido y qué buenos dibujos nos hemos perdido, de la Turquía de Atatürk, de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando está en la cumbre de la producción Hergé. O sea, eso es para mí, de todo lo que he dicho y de todo lo que voy a decir, que vamos, que estoy terminando, es la mayor incógnita de Hergé, que saque la guerra del Chaco y saque la guerra árabe-israelí y no saque la cruel e intensísima guerra ruso-finlandesa, la toma de Abisinia por Italia, que hubiera hecho las mejores viñetas con la línea clara, que es lo que inventa artísticamente el dibujo de Hergé. No habla nada de Turquía, de la Turquía de Atatürk, lo que hubiera podido dibujar en Estambul. Y de la guerra de España no dice nada. Aunque si lo hubiera dicho, a lo mejor ahora estaría maquillada o prohibida por la ley de memoria. Y de la Segunda Guerra Mundial tampoco dice nada. Para mí esto es de las cosas más incógnitas. No, eso es. También, otra de las cosas que nos llama la atención de las fobias, de las manías que tiene Tintín o de las omisiones, es que no aparecen reporteros ni compañeros de Tintín, no hay enviados especiales, no hay contables, no hay cambiadores de moneda, y lo mismo está en China, que está en el Congo, que lo mismo está en los Estados Unidos de América, o que está en el Perú. Teniendo en cuenta que Tintín es un periodista dibujado y guionizado por otro periodista, como es su padre, su creador, sorprenden ausencias comentadas por los reporteros auténticos. Así en Tintín en el Congo se ve como distintos representantes tratan de negociar el contrato con él, pero nunca se muestra la preocupación de todo enviado especial por recopilar la factura de los gastos, maneja dinero incluso en cantidades que le permiten adquirir o comprar barcos y piraguas y alquilar aeronaves, pero no aparece jamás cambiando moneda, como si el franco belga fuera rápidamente convertible. Tampoco existe ni una sola viñeta donde se muestre redactando una noticia o una crónica a pluma o en máquina de escribir, ni preocupado por llegar a tiempo a un teléfono, a un telégrafo o a cualquier otro medio. También, como ya hemos dicho, nada se refleja de su infancia, de su familia, de su colegio, de su educación, y por supuesto, nada de sentido del humor. Tintín no tiene sentido del humor, no confundí con Hernández y Fernández. Tintín carece de sentido del humor, y con ello digo que el humor, no estoy diciendo que el humor no aparezca en las aventuras de Tintín, sino que como autor de ese humor Tintín, cero. Claramente Hergé delega sus pinceladas humorísticas primero en los malos, que son muy divertidos, y luego en Hernández y Fernández, en Jado, en Tornasol, pero nada o muy poco en Tintín. Esto resulta, a grosso modo, lo que sin entrar en las aventuras cabe destacar de nuestro personaje. Personaje que de haber sido español por sus características, su formación, su confesión religiosa, sus aversiones podría encajar perfectamente en lo que en la España de los años 30 resultan los carlistas. Fe católica, anticomunismo, antitotalitarismo, antisovietismo en la Guerra Fría, carencia de simpatía ante los Estados Unidos de América, yo tengo un yerno americano, así que cuidado, humanismo, amor al prójimo, preocupación sincera por el prójimo desamparado, débil o maltratado, y un largo etcétera que, como ya he anticipado, podría ser
admitido en la juventud tradicionalista carlista de España perfectamente. Yo creo que ya con esto he terminado, no sé qué hora es, son las 9:30. Yo, el Tintín carlista, no, yo traigo aquí más cosas, pero yo creo que no, por eso, porque yo iba a decir, no lo voy a decir así de clandestino, pero yo puedo decir que Tintín en el Congo es semiconfesionalidad, que Tintín en América es la mafia, que los cigarros del faraón es tráfico de drogas, que el loto azul es China sí, Japón no, todo esto lo podía desarrollar, pero si no nos ven aquí esto, que la oreja rota es una exaltación a Iberoamérica, que la Isla Negra es una lucha contra la falsificación de billetes, que el cetro de Ottokar es una defensa de la monarquía occidental respecto al nacionalsocialismo, que el cangrejo de las pinzas de oro es luchar contra el opio, que la estrella misteriosa narra la rivalidad de Europa contra Estados Unidos, que el secreto del unicornio es la valentía, aquí Tintín, Milú y Jado investigan el enigma de un antepasado, y en las 7 bolas de cristal, ahora estamos muy de moda lo de las 7 bolas de cristal, porque es la pandemia, trata la pandemia. En el Templo del Sol, en la continuación, en Tintín, en el País del Oro Negro, como su propio nombre indica, es la lucha por el petróleo, que se va a convertir después en oro negro. En Objetivo la Luna es la lucha por el espacio y la energía atómica. En Aterrizaje de la Luna, el polizón, que hablábamos al principio. En el asunto Tornasol habla de la Guerra Fría. En el Stock de Coque habla de la esclavitud. Y en Tintín y en el Tíbet del budismo y la amistad. Así que no, la joya de las Castafiore, no hay viaje, es la única historia, la única aventura de Tintín donde no sale por las calles ni viaja es en la joya de las Castafiore, y en el vuelo 714 para Sydney trata el mundo de los marcianos. Y por último, el último, porque no voy a hablar de Tintín y el arte alfa, porque eso no está terminado, pues Tintín y los pícaros, que es la última aventura de Tintín, es sobre el mundo de los guerrilleros. Yo creo que ya no tengo más que contar. Esto es lo que me ha parecido. Este es el cura Norman Waller, católico, íntimo amigo desde la niñez de León de Grey, y el que influye mucho en, digamos, como el director espiritual de jovencito de Hergé, que le va conformando su pensamiento y su manera de proceder.